La semana pasada, como decía el pastor Fernando, tuvimos la presentación de nuestra obra músico-teatral Yo contemplé su gloria. Fueron en total 8 presentaciones. Lindo tiempo de bendición y, como bien decía el pastor, para gloria de Dios, 632 personas tomaron su decisión por Cristo. ¿Nos gozamos por ello o no? La gloria sea a Dios, ¿verdad? Pero sabes, el trabajo recién comienza, porque ahora nos toca a cada uno de nosotros cuidar esas vidas con diligencia y temor de Dios. Es una tarea inaplazable, impostergable. Por eso esta mañana o esta tarde ya queremos abordar un tema que nos recuerde y nos instruya sobre esta linda labor que nos toca desempeñar con prontitud. Por ello el título del mensaje es Llamados a discipular. Y antes de continuar, permíteme orar y dejar este tiempo en las manos de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por este precioso tiempo. Nos has permitido cantar alabanzas a ti. Hemos podido, Señor, orar por las misiones. Hemos podido también, Señor, dar nuestros diezmos y ofrenda, porque te amamos, porque te adoramos. Y también queremos ahora disponer nuestro corazón para que tú instruyas nuestra vida. Edifícanos en tu verdad, a cada uno de nosotros, Señor, y bendice a tu iglesia. Y ayúdanos a vivir el llamado a discipular con prontitud y mucha responsabilidad. Te lo rogamos, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos. Glorifícate. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. A lo largo de la historia de la iglesia, siempre se ha insistido en la necesidad de discipular. Pero muchas veces los creyentes hemos malentendido el discipulado, porque hemos creído que discipular básicamente consiste en enseñar un cuerpo de doctrinas o seguir un programa de estudios bíblicos, cuando en realidad, escúcheme bien, discipular es mucho más que eso. Discipular es un proceso de toda la vida. Hemos malentendido el discipulado porque hemos creído que solo se da cuando se lleva a cabo de manera formal y por un periodo de tiempo corto. Eso no es discipulado. Hemos malentendido el discipulado creyendo que solo es una tarea que pueden realizar los líderes preparados o los pastores, pero no todos. Hemos malentendido el discipulado creyendo que se reduce a algunas sesiones de célula, algunas reuniones virtuales o a meras conversaciones superficiales que podemos intercambiar. Discipular, escúcheme bien, es ayudar al nuevo creyente. Es ayudar al nuevo creyente a que se conforme al carácter de Cristo. El discipulado es cada cosa que un discipulador hace de manera intencional, con la idea también intencional de ir formando en el discípulo, en el nuevo creyente, el carácter de Cristo. La Biblia nos muestra que este es un llamado personal, activo y constante que nuestro Señor Jesús dejó para todos sus seguidores y que demanda un cumplimiento inmediato. Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Que donde estemos, vayas donde vayas, en cualquier lugar, sí, evangeliza, pero la misión es forma discípulos. Forma discípulos.
personas a la imagen de Cristo. Esa es la tarea. Ese es nuestro llamado. Y ¿sabes una cosa? Esta tarea Pablo la cumplió a cabalidad. Fue un tremendo discipulador. Sí, fue un tremendo evangelista, sin duda. Pero también fue un tremendo discipulador. Y fruto de ello, fundó iglesias, formó ancianos líderes, dejó el más grande cuerpo doctrinal para la iglesia en sus cartas, sin duda inspirado por el Espíritu Santo. Fue un hombre muy preocupado en la evangelización, pero también en que los creyentes maduren y sean como Cristo. Y justamente eso es lo que encontramos en los versos leídos por el pastor Sergio. En esos versículos observamos cómo el apóstol Pablo ejerció la tarea de discipulado entre los tesalonicenses de manera comprometida y muy esforzada. De su ejercicio ministerial podemos obtener tremendas enseñanzas que hoy nosotros podemos aplicar en el cumplimiento de nuestro llamado a discipular. Esta tarde entonces, a través del ejemplo del apóstol Pablo, aprenderemos cómo debemos llevar a cabo la tarea del discipulado. Entonces, ¿cómo debemos discipular? En primer lugar, anote, primero, debemos discipular con sacrificio y dedicación. Lea conmigo el verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo de noche y de día trabajamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros, mientras os predicábamos el Evangelio de Dios. Pablo estuvo alrededor de 3 meses entre los tesalonicenses, así afirman algunos estudiosos. Y durante todo este tiempo les predicó el Evangelio, fundó la iglesia y discipuló a los nuevos creyentes. Y escúcheme bien, sin recibir ninguna ofrenda, ningún sustento de parte de la iglesia naciente en Tesalónica. Pablo y su equipo, conformado por Silas y Timoteo, determinaron trabajar y no ser carga para los nuevos creyentes. Sin duda, el apóstol Pablo era muy prudente y no quiso dar ocasión a los enemigos de la fe de que critiquen o cuestionen sus motivaciones o que lo acusen de aprovecharse de las iglesias que fundaba. Por eso prefirió trabajar con sus manos. Pablo trae a la memoria de los creyentes de Tesalónica estos recuerdos para que tengan presente que él los amaba y que el tiempo que estuvo con ellos se dio íntegramente al servicio desinteresado y que su trabajo demandó, como dice el pasaje, un esfuerzo agotador, porque era de noche y de día. Posiblemente se dedicaron a hacer tiendas porque ese era el oficio de Pablo. Lo cierto es que ese sacrificio arduo y agotador no mermó nunca el deseo de predicar y discipular a los creyentes. Pablo dijo, trabajamos arduamente, duramente, esforzadamente, de noche y de día, mientras les predicábamos. ¿Te das cuenta? Sí, fue una labor sacrificada. ¿Te imaginas? Después de un arduo día de trabajo, de mucho esfuerzo físico, de cansancio, Pablo le dice a Silas y Timoteo, paren, ya está bueno, ahora levántense
y vamos en búsqueda de los creyentes para enseñarles la palabra de Dios. Vamos a la sinagoga a predicarles a los judíos que Cristo es el Mesías. Vamos por las plazas o de casa en casa a predicar y enseñar el Evangelio. ¿Te das cuenta? La labor de Pablo siempre fue sacrificada. En una despedida, Hechos 20, 19 y 20, dijo lo siguiente: sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que me vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. ¿Qué está diciendo el pasaje? Pablo cuenta su testimonio, su experiencia. He derramado muchas lágrimas en la misión, en la tarea de evangelizar, en la tarea de discipular. He llorado mucho porque he encontrado oposición de los judíos malos que me perseguían. Pero no solo eso, también el trabajo arduo que realizaba para sostenerse. Y Pablo nunca dijo: ¿saben qué? Mira, Dios, tengo que trabajar noche y día y encima hay persecución, hay oposición. ¿Sabes qué? Ya no voy a evangelizar, ya no voy a discipular. Jamás Pablo se rehusó a cumplir su llamado. Pablo fue fiel en lo encomendado. No fue una tarea fácil, lloró mucho, pero nunca se rehusó a predicar y a enseñar públicamente y por las casas. Hermanos, hermanas, el discipulado nunca será una tarea fácil. Sí, probablemente tú me digas: pastor, pero yo estudio, yo trabajo y comparto tiempo con otras actividades. ¿En qué momento, pastor? Mira el ejemplo de Pablo. Mira a Pablo. Trabajó arduamente de noche y de día y nunca se justificó. No hay razón para justificarse y decir: pastor, yo no puedo discipular, no tengo tiempo. Eso es para otros, eso es para los que están sin trabajo, para los que no hacen nada. Cuidado, el discipulado no es para ociosos. El discipulado no es para gente que no tiene nada que hacer. El discipulado es una tarea que te corresponde a ti y a mí. Y no se puede justificar diciendo: no hay tiempo. Dios dijo: hazlo, y nos toca hacerlo. Sí, demanda sacrificio, esfuerzo constante, la disposición de invertir tiempo y recursos sin esperar ninguna compensación. Es un trabajo arduo, pero ¿sabes una cosa? Qué satisfactorio es ver a los nuevos creyentes crecer. Qué lindo es verlos llevar sus cursos, bautizarse, empezar a servir. Qué lindo es ver que los creyentes crecen, fruto definitivamente del obrar de Dios en sus vidas, pero también del trabajo que guiados por el Espíritu Santo de Dios podemos realizar. Qué gratificante es ver a los creyentes que crecen. ¿Cuántos dicen amén? Dios, por gracia, ha puesto a nuestra disposición 632 vidas. No aplacemos nuestra labor. Demanda sacrificio, demanda gran esfuerzo, pero vale la pena desgastarnos por causa de Cristo. Amén. En segundo lugar, el discipulado debemos hacerlo con un buen testimonio. Verso 10, mira lo que dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mira, tanto la predicación como el discipulado, Pablo lo ejerció con un buen testimonio. No era la primera vez que Pablo colocaba como testigo a los creyentes
y al mismo Dios para afirmar esta realidad. Hechos 20:18 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo se estaba despidiendo de ancianos, pastores, líderes, y les dice: vosotros sabéis, ustedes me han visto, cómo me he comportado, cómo he vivido entre vosotros, cómo ha sido mi vida, cómo he desarrollado mi ministerio. Ustedes han visto. ¿Hay algo de lo cual me puedan acusar? ¿Me pueden acusar de algo? ¿Me pueden levantar el dedo y decir: tú hiciste esto, 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 esto? Nadie dijo nada, porque el tiempo que Pablo vivió entre ellos y ministró fue intachable. Y los meses que estuvo predicando y discipulando en Tesalónica mostró también un buen testimonio. Pablo vivió con temor de Dios. Y si esto no era suficiente, poner de testigo a los creyentes, pone también de testigo al mismo Dios, que conoce lo más recóndito del corazón, al cual no se le puede engañar, y afirma que junto a Silas y a Timoteo se condujeron de manera santa. ¿Qué significa esta palabra? Que Pablo vivió piadosamente, honrando a Dios en todo tiempo, en todo momento, con su vida, con su conducta. Pablo determinó consagrarse para Dios y apartarse de toda mundanalidad, de toda inmoralidad, de toda mala práctica y pecado. Pero también su comportamiento fue justo. Es decir, se esforzó por vivir con rectitud, de acuerdo a la instrucción de Dios, pero esto también se dio en el trato a su prójimo, a los creyentes. Fue un trato justo. Jamás se aprovechó de ellos, no abusó de su autoridad, ni los manipuló, sino que sirvió entre ellos con justicia. Pero también dice Pablo que se condujo de manera irreprensible. Sin duda, vivir de manera santa y justa produce una conducta irreprochable. No había de qué acusarlo. Como al profeta Daniel, podían buscarle algo malo, algún pecado, defecto, pero no encontraron nada. Sin duda, Pablo vivió una congruencia total. Él vivía lo que enseñaba y eso influenció positivamente en los creyentes de Tesalónica. Lindo siervo de Dios con buen testimonio. Y sabes una cosa, en el discipulado esto es fundamental, es importantísimo. Tú y yo debemos imitar a Pablo. ¿Por qué? Todo discipulador debe tener un buen testimonio. Tú y yo debemos ser irreprensibles. Y eso se logra si vivimos en santidad y justicia. ¿Y por qué se requiere esto? Porque el discipulado demanda de ti y de mí que seamos modelos de piedad y de buena conducta. Porque los bebés espirituales, aquellas personas que han nacido de nuevo, que han tomado su decisión por Cristo, los nuevos creyentes necesitan ver buenos ejemplos de vida y de fe. Y tú y yo estamos llamados a hacerlos. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tú, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tienes que ser ejemplo, Timoteo. Como líder en la iglesia, tú eres un modelo para los demás. Hermano, hermana, escúchame. Tú como discipulador tienes que ser un modelo para estas vidas que se han entregado a Cristo. Ellos necesitan ver en ti y en mí cómo se aplica la fe
en la vida real. Cómo se ama, cómo se sufre, cómo se ora, cómo se adora, cómo se resiste la tentación, cómo se lee la Biblia, cómo se estudia la palabra de Dios, cómo se vive en integridad. Ellos necesitan aprenderlo de tu ejemplo. Nosotros somos modelo. El Señor Jesús dijo algo similar. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús modeló todo lo que los discípulos necesitaban saber acerca de la santidad. Él no solo les dijo cómo ser santos, sino que les mostró cómo hacerlo. Y de la misma manera, tú y yo como discipuladores debemos hacerlo con nuestros discípulos. Ahora, ser modelo no significa que somos perfectos. No significa que no nos vamos a equivocar en la tarea. Sí, vamos a fallar, vamos a pecar, pero escúchame bien. Pero aun cuando pecamos, no dejamos de enseñar. Porque cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de corazón y apartarnos de lo malo. Nuestras ovejas, nuestros discípulos, los nuevos creyentes, aún cuando nosotros tenemos esas actitudes, les enseñamos cuál es la actitud correcta. Cuando pecamos, aún cuando fallamos, ellos aprenden cómo debemos actuar frente al pecado, frente al error. Confesar, arrepentir, apartarme de lo malo. ¿Te das cuenta? Nunca dejamos de enseñar, nunca dejamos de ser ejemplo, nunca dejamos de ser modelos. Por eso el discipulado demanda de nosotros un buen testimonio. Amén. En tercer lugar, debemos discipular con cercanía. Verso 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos. Mira, la Biblia textual traduce este verso de la siguiente manera. Dice, así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros como a un padre a sus propios hijos. Hermanos, debemos discipular formando, porque el discipulado es formación. En los versos anteriores, para ser precisos, en el verso 7, Pablo había tomado la imagen de una nodriza, de una mujer que cuidaba hijos con mucha diligencia, con mucho amor. ¿Y por qué utiliza esta imagen? Para recordarles a los tesalonicenses el amor que él tenía por ellos, un gran amor. Pero ahora toma la figura del Padre. Del Padre, ¿para qué? Ahora Pablo lo que les va a enseñar o les va a recordar es la labor formativa que ejerció entre ellos cuando los discipuló. Pablo dice, ¿sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros? La palabra sabéis refiere un saber porque se ha visto. Es decir, cada uno de ellos no solo sabía de su buen testimonio, también pudieron ver y experimentar un trato paternal por parte de Pablo, un trato formativo, cercano. Y ojo, no era a nivel general, desde un púlpito o en una reunión masiva, no. El texto dice, era con cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Ningún creyente
quedó sin la correspondiente actuación pastoral. Es decir, hubo una relación, una atención particular, un trato cuidadoso e individual. Esto sin duda debemos imitar de Pablo, porque el discipulado es formación y el discipulado siempre demanda que sea personal, particular, individual. ¿Por qué? Porque el discipulado es relacional, no se puede hacer a distancia, no se puede hacer por Zoom. El discipulado requiere cercanía. Por eso la figura del Padre y el Hijo. Mira, hoy muchos papás lamentablemente están ausentes en sus hogares. No tienen una relación cercana con sus hijos, no conversan, no juegan, no hacen actividades juntos, no se expresan afecto. Si están en casa, están en el celular o en cualquier otra actividad. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia? Problemas de conducta en los hijos, inseguridad emocional, indisciplina, entre otros problemas. Lo mismo sucede en el discipulado. Cuando hay ausencia, cuando hay distancia, cuando creemos que el discipulado solo es llamar, mandar un mensaje, cuando creemos que el discipulado se hace una vez por semana, solo en la reunión de célula, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a conseguir? Así como podemos formar, también podemos deformar la vida del discípulo. Podemos exponerlo a un decrecimiento. Podemos exponerlo a que crezca de manera equivocada, recibiendo malas enseñanzas que malformen su vida. Que crezca sin profundidad. Podemos lograr que solo crezca como un religioso. ¿Te das cuenta de los problemas que podemos ocasionar si realizamos un mal discipulado? Por eso escúchame bien. El mismo amor, cuidado, preocupación que los padres debemos tener hacia los hijos es el que nosotros debemos tener hacia quienes buscamos discipular. Ya lo he dicho, el discipulado no es una videollamada, no es una reunión programada, no es una clase que se dicta, es un caminar constante, formativo, cercano, hombro a hombro con el discípulo, como un padre que forma a su hijo. Sabes, yo en mi adolescencia tuve también discipuladores. Si bien nací en un hogar de padres cristianos, pero yo necesité de alguien que me discipule, que me enseñe la palabra, que me corrija, y Dios puso a un joven que bendijo mi vida, que me supo corregir con dureza también, pero me enseñó, me dio la oportunidad de servir, de involucrarme en la red de adolescentes. Y así Dios en mi vida ha puesto a diferentes hombres, diferentes personas que me han discipulado y formado. ¿Sabes por qué? Porque el discipulado es un proceso de toda la vida y lo necesitamos. Tú y yo necesitamos ser discipulados. Pero debemos tener en cuenta que esa vida que está empezando en Cristo necesita de ti, no un mes, no 2 meses, no 3 meses. Toda la vida necesita ser discipulado. Quizá en esta etapa serás tú. Como Pablo en algún momento dijo, yo sembré, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. Necesitamos estar juntos. ¿Para qué? Para ayudar al nuevo creyente en sus luchas diarias, para corregirlo con amor cuando se equivoca, para animarlo cuando está desalentado, para celebrar juntos sus pasos de fe, pero también para enseñarle a orar, para enseñarle a hacer un devocional, para enseñarle a estudiar la palabra de Dios,
para enseñarle a ayunar, a hacer un devocional, porque el discipulado es formativo. Te toca a ti y a mí hacer esta linda tarea. El discipulado demanda que caminemos juntos para formar al discípulo como un padre lo hace con su hijo. Amén. 4. Debemos discipular guiando hacia una vida que agrada a Dios. Mira lo que dice el verso 12 y 13. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 3 actividades realizaron Pablo, Timoteo y Silas. La primera dice, los exhortaban. Esta palabra denota llamar a alguien a estar cerca. Lo que nos está diciendo es que Pablo siempre acudió con prontitud en ayuda de sus hijos espirituales. Los alentó, les enseñó. Sí, cuando había que corregir lo hizo. Los amonestó, los dirigió y fortaleció con amor y firmeza. Pero también dice que los consolaba. Es decir, los alentaba en el sentido de dar consuelo. Y esto es clave porque el crecimiento espiritual experimenta obstáculos, pruebas, dificultades. Los nuevos creyentes van a pasar problemas duros. Ser creyente no significa estar ausente de problemas. Entonces, como discipuladores tenemos que alentarlos, consolarlos. Pablo sabía que los creyentes de Tesalónica estaban pasando persecuciones. El verso 14 dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. Sí, por eso él los consolaba, les alentaba, les decía, es necesario, seguro, que su fe sea probada. Las pruebas son necesarias en la vida porque nos perfeccionan, nos llevan a madurar, a crecer. Es lo mismo que tú harás con tu oveja, con el nuevo creyente. Lo vas a alentar, le vas a transmitir esperanza, le vas a enseñar que las dificultades son parte de la vida cristiana y que contribuyen en nuestra madurez espiritual. Pero también les rogaban que vivan como es digno de Dios. El verso 12 dice, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esta palabra encargábamos significa testificar intensamente, de manera seria y solemne. Quiere decir que el pedido que les hacía Pablo era serio, de vida o muerte. Era un pedido que demandaba acción inmediata. Tan serio como quien da testimonio en un juicio. No era un juego, era algo serio. Y este encargo fue personal a cada creyente. ¿Y qué les demandó? Que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo les estaba diciendo, ustedes ya no pertenecen a este reino terrenal. Ustedes pertenecen al reino de Dios, por lo tanto vivan acorde a esa realidad, vivan dignamente de Dios. Tienen que vivir en santidad, en justicia, como participantes de la gloria futura de Cristo. Ellos debían comprender que ya no podían vivir de manera disipada, pecaminosa, porque no fueron llamados a ello. Y ese es el objetivo del discipulado. Guiar a los nuevos creyentes a vivir una vida digna para Dios, una conducta agradable, correcta en su casa, en su trabajo, en su barrio, donde estén. Agradar a Dios con su vida. La meta final del discipulado, dice Pablo, Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vivir para Cristo, ser como Cristo. ¿Te das cuenta? Mi hermano, esta es la tarea. Exhortar, consolar y guiar a los nuevos creyentes a vivir una vida digna para Dios. Ese es nuestro trabajo.
Y finalmente, debemos discipular con la palabra que transforma. Verso 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, estando lejos, les escribe a los tesalonicenses y les dice, oramos por ustedes, dando gracias a Dios porque recibieron la palabra anunciada. Y esta palabra recibir connota una recepción interna del mensaje. Y tal aceptación indicaba que Dios les había concedido la fe y la regeneración. Es decir, por esa palabra fueron salvos. Pero también Pablo daba gracias a Dios porque ellos habían discernido que el mensaje que Pablo les había predicado realmente provenía de Dios, no era humano. Y Pablo daba gracias a Dios porque ellos sabían que ese mensaje venía del cielo. Pero la predicación de Pablo, la predicación de la palabra de Dios, no solo operó salvación. Dice el texto que seguía obrando, seguía actuando en la vida de los creyentes. El texto dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otra traducción diría, la cual sigue operando en cada uno de vosotros. ¿Y qué significa esto? La palabra operar o actuar significa que seguía obrando con eficacia, con eficiencia, de manera productiva y sobrenatural. Esto significa que los creyentes de Tesalónica estaban progresando en la fe. La palabra de Dios había producido en ellos salvación, pero también crecimiento y fortalecimiento de su fe. Porque hermano, hermana, escúcheme bien. El Evangelio nos salva, pero el Evangelio también nos santifica. El Evangelio nos transforma. Por eso Pablo solamente predicaba la palabra de Dios. Él no se predicaba a sí mismo. Y permíteme terminar con esto. Como discipuladores no estamos llamados a predicar nuestro consejo, nuestra experiencia, lo que leímos en algún libro, lo que escuchamos en las redes sociales. No. Como discipuladores debemos fundamentar nuestro discipulado en la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios santifica. Porque solo la palabra de Dios produce crecimiento. Porque solo la palabra de Dios transforma la vida de las personas. Amén. No prediquemos otros mensajes. Nuestras ovejas, estas 632 vidas, deben crecer fundamentados en la palabra de Dios. Amada iglesia, vivamos nuestro llamado a discipular con diligencia y que el Señor nos dé gracia para vivir un discipulado sacrificial, irreprensible, que forma, que guía a vivir una vida agradable a Dios y que se fundamenta en la palabra transformadora de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que tú has dado a nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser discipuladores diligentes, que podamos cuidar estas vidas que tú has puesto en nuestras manos, Señor, que las podamos discipular con temor tuyo, con prontitud y mucha responsabilidad, que aquello que hemos aprendido de tu palabra lo podamos aplicar con prontitud, sin excusas, y que no aplacemos este llamado que tú has extendido a cada creyente, a cada uno de nosotros.
ayúdanos a discipular con prontitud y guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, la gloria sea a ti. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.